Buenas tardes, señorita Fiorella González. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista para hablar un poco sobre el turismo en el contexto actual de pandemia. Bueno, quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad recientes que se han tomado para el turismo nacional? Bueno, respecto a la reactivación del turismo en general, desde el año pasado se comenzaron a promulgar los protocolos sanitarios sectoriales que comenzó a lanzar Mincetur. El primero que lanzó en junio, si no me equivoco, del año pasado, fue el de a los establecimientos de hospedaje categorizados como hoteles, ¿no? Los establecimientos de hospedaje se categorizan se clasifican, mejor dicho, por hoteles, hostales, apartotel, albergues, la primera clasificación que sacaron era de hoteles categorizados, ¿no? Los de 3, 4, 5 estrellas, 2 estrellas, etcétera, ¿no? Y después ya comenzó a lanzar los demás protocolos sanitarios sectoriales, que siguieron los de albergue, de agencias de viaje, de restaurantes, lógicamente, el de guías oficiales de turismo, etcétera. Entonces, estos protocolos sanitarios sectoriales lo que hacen es establecer lineamientos y parámetros del uso de los EPP, que son el equipo de protección personal, y otros protocolos sanitarios como el lavado de manos, el distanciamiento, el máximo de personas por grupo, en el caso de los guías, etcétera, ¿no? Una serie de lineamientos y parámetros que hacen que el desarrollo de las actividades turísticas siga estos protocolos de bioseguridad, ¿no? Eso es por el lado del MINCETUR, en general, lo que ha comenzado a lanzar desde el año pasado, ¿no? Bueno, otras medidas han sido los sellos de destino seguro, que también han sido promovidas incluso por la OMT, ¿no? El sello de Safety Travel por la World Travel, por la WTTC, ¿no? Que es la World Travel and Tourism Council. Entonces, estas son una serie de sellos sanitarios que también se adoptaron en Perú e indican que algún destino específico está siguiendo con los protocolos de bioseguridad. Entonces, esos son principalmente los lineamientos en términos generales que se han seguido para el turismo interno y para el turismo receptivo también en general. Bien, ¿y en qué condiciones cree que se encuentra el turismo en el país? En condiciones, ¿cómo decirlo? La reactivación está lenta, en breves palabras. Yo creo que recién estamos viendo qué tanto se va a poder reactivar el turismo receptivo. El turismo interno sí se está reactivando, un poco lento, pero sí se está reactivando. Las personas sí quieren viajar de todas maneras, ¿no? La mayoría de personas que van a viajar ya está con muchísimas ganas de viajar, entonces en ese sentido no hay tanta aversión al riesgo como inicialmente se creía. Ahora sí, la reactivación de hecho primero está definida en los destinos que son más como no lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, ir a un museo no es una actividad muy requerida por los turistas. Lo que más van a requerir es visitar espacios abiertos, lugares naturales, ¿no? O sitios arqueológicos, pero abiertos. Entonces, ese tipo de actividades. Ahora, eso con respecto al turismo interno. Con respecto al turismo receptivo, todavía está bastante lento. En agencias sí hemos tenido algunos pasajeros, sobre todo de Latinoamérica. De otros países está difícil, sobre todo porque hay muchos países que todavía están limitando a sus ciudadanos, o no limitando, sino sugiriendo que no viajen a ciertos destinos que los consideran inseguros, y Perú es uno de los países que está en la lista de países inseguros en el tema de bioseguridad. Entonces todavía esperamos una reactivación de turismo bastante lenta para receptivo. Claro, y según eso, en lo que resta de este año 2021, ¿cómo ve el panorama del sector turismo? Turismo interno sí, de todas maneras se va a reactivar, receptivo todavía bastante lento. Probablemente en el segundo semestre nos vaya mejor, en teoría nos debería ir mejor por el tema de las vacunas,
pero todavía no tenemos una certeza, ¿no? Es el pronóstico, son las previsiones en los escenarios positivos, pero no hay algo con certeza. La incertidumbre es alta y nadie tiene una bola mágica para decir esto es lo que va a pasar. No, todo lo que hay son escenarios, incluso PROMPERÚ ya tiene, en marzo lanzó la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo, y es una estrategia que la desarrolló desde el 2021 hasta el 2023, y en esa estrategia indica que sí se estaría reactivando el turismo receptivo, pero y de todas maneras presenta tres escenarios, ¿no? El pesimista, optimista y el intermedio, por así decirlo, ¿no? Pero de todas maneras ninguno de los escenarios es que con certeza vaya a pasar. Vamos a tener que ir esperando para ver cuál de los escenarios finalmente es el que se presenta. Bien, también se espera recibir un mayor número de turistas extranjeros este año. ¿Y esto de qué manera podría beneficiar al Perú? Bueno, de todas maneras, si es que vienen pasajeros extranjeros, el beneficio, principalmente hablando en términos económicos, es el ingreso de divisas. El turismo es la actividad por excelencia, exportación de servicios se llama. ¿Por qué exportación de servicios? Porque es como si nosotros estuviéramos exportando y las divisas entran. Es tal cual se exporta un producto en términos económicos. Los pasajeros vienen y dejan las divisas en Perú que traen de otro país. Entonces, eso es como una inyección de economía, ¿no? De dinero, de flujo de divisas a la vena, ¿no? Entonces, de hecho, en términos económicos, el turismo receptivo es el que más favorece al Perú. El turismo interno va más por la redistribución de la riqueza, que en lugares más favorecidos económicamente, las personas viajan hacia lugares que de repente no están tan favorecidos, como por ejemplo un limeño que recibe sueldo en Lima, puede viajar a algunas zonas de la sierra que no son tan favorecidas económicamente, y ahí está redistribución de la riqueza, ¿no? Que también beneficia al Perú, pero si queremos sacar números como país, el que más beneficia es el turismo receptivo, de todas maneras. Entonces, si es que se reactiva el turismo, de hecho va a impactar en el PBI, de hecho va a beneficiarnos a todo el Perú económicamente, pero no es que las cifras digan, sí, van a venir más pasajeros que en el 2020 de todas maneras, pero más pasajeros que en el 2019 todavía no. Estamos lejos de llegar al flujo del 2019. Los escenarios indican que aproximadamente 3 a 4 hasta 5 años para poder llegar al flujo que tuvimos en el 2019. Bien, entonces ya para finalizar, como concluyendo, ¿cómo es la expectativa del turismo a puertas del bicentenario de nuestro país? Bueno, en realidad, antes de la pandemia, se hicieron varios proyectos para la celebración del bicentenario, y el sector turístico estaba como que uno de los principales, que íbamos a celebrar el bicentenario con rutas del bicentenario, tanto para turismo interno como receptivo. Sin embargo, con la coyuntura actual, tanto sanitaria como política, eh, se está pasando un poquito desapercibido, ¿no? El gobierno sí está tomando algunas acciones, PROMPERÚ también, sin embargo, no están siendo tan visibles como hubiéramos querido, y no se le puede dar la importancia tan fuerte como quisiéramos por la convulsión sanitaria y política actual. Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por las respuestas que nos ha brindado. Gracias a ti, Ana.